eh, en la naturaleza de manera muy común. Entonces, vamos a empezar a ver cómo podemos clasificar las transformaciones de fase y cuáles son las leyes que las gobiernan. Entonces, lo primero es, vimos en las últimas clases, hablamos sobre el potencial químico y la energía libre de Gibbs. Entonces, en particular, la energía libre de Gibbs es la fuerza, la diferencia de energía libre de Gibbs es la fuerza impulsora para que se produzca una transformación de fase entre dos estados termodinámicos de la materia. Entonces, esa transformación normalmente o en general empieza con fluctuaciones en el seno de lo que sería la fase madre. Esas perturbaciones iniciales pueden darse en dos modos. Y otra cosa, esas perturbaciones ya vamos a ver, no necesariamente esas perturbaciones iniciales implican una disminución de la energía, sino que al comienzo las perturbaciones en general aumentan la energía del sistema. Entonces, las perturbaciones pueden darse de dos modos. O sea, importantes cambios en el ordenamiento atómico en pequeños volúmenes o pequeños cambios en el ordenamiento por expandido en grandes volúmenes. Entonces, vamos a llamar transformaciones de fase heterogéneas aquellas en que en determinado momento existen regiones donde el material ha transformado y regiones que no, o sea, donde esas perturbaciones están muy localizadas. El proceso por el cual se produce esta diferencia se llama nucleación. Entonces ahora vamos a ver un poquito sobre la nucleación, porque es un tema importante en el proceso de transformación de fase. Entonces, en la nucleación, cuando hay una perturbación, aparece en general aparece una superficie entre la fase matriz y la nueva fase. Esa interfase o esa superficie en general produce una contribución positiva a la energía total del sistema. A esa contribución positiva se le opone el hecho que la nueva fase que aparece, la energía volumétrica de esa nueva fase es menor que la energía inicial. Entonces el balance entre esas dos energías es lo que va a predecir la evolución del sistema. Entonces, si la barrera esa positiva tiende a cero, la transformación puede ocurrir en todo el volumen, sin una clara distinción entre ambas fases al comienzo. Transformaciones de este tipo son las que ya vamos a ver después, más adelante, saben ser algunas transformaciones de orden, que eso es, supónganse que tenemos una solución sólida, sustitucional, donde tenemos que el soluto está distribuido al azar dentro de la matriz, y las transformaciones de orden implica que los átomos de soluto empiezan a ocupar lugares preferenciales dentro de la otra estructura cristalina. Entonces aparece una estructura ordenada donde los átomos de soluto están en determinadas posiciones solamente, no están distribuidos al azar. Y ese cambio se va dando en función de la temperatura. Esas transformaciones de orden en general no tienen una interfaz nítida definida entre los dos estados. Y las transformaciones de la espinodal o descomposición espinodal es similar. Tenemos una matriz que está con los átomos de soluto distribuidos de manera al azar en principio, y ya vamos a ver cómo se explica, empiezan a reacomodarse de determinada manera, pero sin crear una interfase entre los dos estados.
Entonces las transformaciones de fase heterogéneas las podemos separar en principio entre dos grupos, de nucleación y crecimiento y las martensíticas que son sin difusión. Entonces nucleación y crecimiento implica difusión, martensítica es sin difusión. Y vamos a ver ahora un poco las características que tienen cada una de estas transformaciones. Entonces las transformaciones por difusión, características. Digamos, el núcleo nuevo de la fase se mueve por la difusión de átomos a través de la interfase. O sea, en algún momento aparece una perturbación de la nueva fase y los átomos de la matriz van difundiendo y atravesando esa interfase, incorporándose a la fase nueva. Pero el movimiento es a través de difusión. Los átomos se mueven de manera independiente, no hay correlación en el movimiento de los átomos. La velocidad con que va a evolucionar ese nuevo núcleo depende fuertemente de la temperatura. Y a una dada temperatura la reacción procede isotérmicamente y la cantidad de nueva fase se incrementa con el tiempo. Y aunque los volúmenes inicial y final pueden diferir, la forma no se modifica. Estas transformaciones pueden ocurrir en fases metaestables y las condiciones iniciales y o finales, este tipo de transformación ocurren en estado líquido, en estado gaseoso o en estado sólido. En las transformaciones de fase sin difusión son solamente posibles en estado sólido y se producen por movimiento cooperativo de átomos. ¿Saben? Los átomos no difunden, sino que los átomos varían su posición de manera acotada, y entonces eso solo se da en el caso de estado sólido. Cada átomo queda más o menos con sus mismos vecinos y la transformación se da por una deformación de la red original. Uno de los casos más clásicos, que es en el acero, la martensita del acero, por ejemplo, pasamos de la estructura FCC, que es la fase gamma, a una estructura tetragonal, que es la estructura de la martensita. Y ese paso de una estructura a otra estructura, ya vamos a ver más en detalle, ocurre mediante un desplazamiento cooperativo de todos los átomos dentro de la estructura. Pero cada átomo prácticamente conserva su posición. Bueno, la velocidad de transformación es alta y es casi independiente de la temperatura. La dependencia con el tiempo de las transformaciones de nucleación y crecimiento es que a cualquier temperatura la cantidad de transformación aumenta con el tiempo hasta que A ver, discúlpenme un segundito. Disculpa un momentito. Disculpen, acá estoy de nuevo.
Bueno, estábamos hablando de las características de las transformaciones de nucleación y crecimiento. Entonces, a cualquier temperatura la cantidad de transformación aumenta con el tiempo hasta que el mínimo de energía alcanzado. Puede ser que la difusión sea muy lenta. Dependencia con la temperatura. Con el tiempo la transformación se completará. A alta temperatura hay poca fuerza impulsora, pero gran activación, y a bajas temperaturas la condición es inversa. Y ya vamos a ver que hay una temperatura donde la velocidad de evolución de la nueva fase es óptima. La transformación, en el caso de transformaciones controladas por difusión, es irreversible en el sentido de que, supongamos, ustedes están familiarizados con la transformación de fase de la perlita, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, parto de la fase austenítica, templo por debajo de la temperatura de transformación, espero que evolucione, la perlita se forma, tengo todo el volumen con estructura perlítica y puedo volver a altas temperaturas y voy a recuperar la fase austenítica de nuevo. Sin embargo, la posición de los átomos, sus bordes de grano, toda la estructura, no recupero la estructura original, recupero de vuelta una austenita, pero no implica que las posiciones atómicas que había antes de empezar la transformación se recuperen. Entonces, en ese sentido, son irreversibles. La deformación plástica, el efecto de la deformación plástica, algunas de estas transformaciones son aceleradas por trabajado en frío anterior a la transformación, debido a dos causas. Una puede ser que la nucleación, ya vamos a ver que existe lo que se conoce como nucleación heterogénea, que puede ser que la nucleación se vea favorecida por la acumulación de defectos dentro de la matriz, y entonces esos lugares altamente deformados se convierten en sitios preferenciales para la nucleación. Y también puede ser que si hay muchas dislocaciones producidas por la deformación, la difusión a través de defectos también es más alta. Entonces esos dos efectos pueden incrementar la velocidad de transformación. Entonces, la composición, el volumen atómico y forma de la nueva fase, en principio no hay ninguna correlación entre la composición inicial y final en una transformación de este tipo. Puede ser cualquiera, dependerá del diagrama del sistema, pero a priori no hay ninguna correlación. Tampoco, mejor dicho, en general, al final de la transformación, en general no hay relación de orientación entre la fase madre y la fase producto. Pero sí puede ocurrir que en los primeros estadios de la transformación, cuando se empieza a formar una nueva fase, ya vamos a ver un caso, si los parámetros de red de la nueva fase y la fase madre son parecidas, puede ocurrir que el núcleo que se forme sea coherente con la matriz, o sea, que haya continuidad entre la nueva fase y la vieja fase, pero en general esa continuidad es difícil de mantener a medida que el núcleo va creciendo. En general, si hay coherencia, si hay alguna relación de orientación entre la fase inicial y la fase producto, es en los primeros estadios de la transformación. Por otro lado, las transformaciones martensíticas, la cantidad de transformación es independiente del tiempo. Hay un rango de temperatura donde la transformación martensítica evoluciona. La dependencia con la temperatura, la cantidad de transformación es característica de la temperatura y la velocidad también.
la transformación, si yo agarro la fase madre y voy enfriando, empieza a una temperatura y va progresando a medida que la temperatura disminuye hasta que se completa toda la transformación a una temperatura que se denomina MF, y la temperatura de inicio de la transformación sabe estar nomenclada como MS, que quiere decir a Martensita Start, ¿no es cierto? Eso viene del inglés. A veces, si se estabiliza una temperatura y luego se cambia a otra, los granos nucleados y crecidos antes no crecen, sino que aparecen nuevos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo, por ejemplo, en un grano de la matriz, me aparece un núcleo de martensita y crece, que ya vamos a ver la forma que tienen esos núcleos o esas placas. Si yo detengo el enfriamiento a esa temperatura por un tiempo, y después sigo enfriando, esos núcleos que ya crecieron no siguen evolucionando. Lo que ocurre es que empiezan a aparecer núcleos nuevos, pero esos que venían creciendo, se detiene el crecimiento de esos núcleos. Reversibilidad de la transformación. Las transformaciones son reversibles en el sentido que las configuraciones atómicas iniciales pueden ser obtenidas repetitivamente. ¿Qué quiere decir eso? Como he mencionado, una transformación martensítica no tiene difusión, es un cambio en toda la estructura, es un cambio de manera cooperativa. Los átomos se desplazan de su posición de equilibrio a una nueva posición. Entonces, y ese movimiento se propaga dentro del material a altas velocidades. Cuando digo altas velocidades, es cercana a la velocidad del sonido en algunos casos, o sea, muy alta velocidad. Entonces, cuando yo ahora caliento de nuevo y voy de nuevo a la fase inicial, como los átomos se han desplazado poquito de su posición de equilibrio, al calentar vuelven a su posición de equilibrio. O sea, en ese sentido son reversibles. Las posiciones atómicas, si yo hago un ciclo, se recuperan. Y eso lleva, ya vamos a ver más adelante, a un efecto que se conoce como memoria de forma. O sea, es posible recuperar la configuración atómica inicial a través de un ciclado térmico. Efecto de las tensiones aplicadas. La deformación plástica es mucho más importante en estas transformaciones. En general, una deformación plástica aplicada en alguna temperatura de la transformación aumenta la cantidad transformada y hasta la puede completar. ¿Esto qué quiere decir? Recién había mencionado que si uno detiene, ¿no es cierto?, la evolución del sistema, yo paso por debajo de la temperatura que comienza la transformación y me detengo antes de que termine la transformación, me paro a una temperatura superior a la cual termina la transformación. Si yo ahí aplico alguna deformación plástica, en algunos casos, yo puedo completar la transformación que había quedado detenida. Puedo completar la nucleación de la nueva fase a través de deformación plástica. La composición, el volumen atómico y la forma de la nueva fase. En estas transformaciones, el nuevo cristal tiene la misma composición que el cristal original. Puede cambiar un poco el volumen y la forma es de placas. Al prácticamente o moverse muy poquito las posiciones atómicas, y además hacer algo que se propaga con la velocidad del sonido, la composición de la nueva fase es exactamente igual a la composición original. ¿No es cierto? Cosa que es diferente en el caso del proceso difusivo. Y relaciones de orientación. Existe una relación de orientación entre el cristal inicial y el cristal final. La estabilización, si el material es enfriado por debajo de la temperatura de inicio de la transformación, mantenido un tiempo esa temperatura y luego vuelta a enfriar, la reacción no necesariamente continúa inmediatamente.
Entonces, en cada temperatura, subsecuentemente habrá menos martensita transformada que si hubiéramos templado directamente a esa temperatura. Eso se conoce como estabilización. Entonces, lo que vamos a hacer es ver un poco, bueno, cómo podemos describir o cómo podemos predecir la evolución de un sistema en el cual ocurre una transformación de fase, en particular sólido-sólido. Entonces, en una transformación homogénea a temperatura constante, tenemos una pieza homogénea, cualquier elemento de volumen tiene la misma chance de nuclear. Entonces, la probabilidad que aparezca un nuevo núcleo en la unidad de tiempo es proporcional al volumen sin transformar, porque el volumen que transformó ya no contribuye. Entonces, si el volumen total si el volumen total es B y el volumen transformado de alfa a beta es B beta, entonces lo que decimos es que la evolución temporal del volumen transformado, o sea, B sub beta en función del tiempo, va a ser proporcional al volumen sin nuclear, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de ecuación se resuelve y da este tipo de solución. Entonces, el volumen transformado en función del tiempo tiene más o menos esta pinta. Entonces, esa es la nucleación. Ahora, si uno considera el crecimiento, la situación para poder describir la evolución del proceso es un poco más complicada. Experimentalmente se encuentra que hay alguna dimensión lineal transformado, crece linealmente con el tiempo. Pero cuando la mayoría del volumen la mayoría del volumen ha transformado, se empieza a competir por los átomos que quedan. Entonces se abandona este régimen lineal por otro. Y otro detalle también es que, como esto es una observación experimental, ¿no es cierto? Hay una dimensión mínima en el cual yo ahí recién empiezo a detectar la aparición de la nueva fase. Y también hay un tiempo de incubación que se observa experimentalmente que uno no sabe muy bien cuánto es, ¿no es cierto? ¿Cómo fue que, como yo no sé qué pasó acá, no sé bien cómo es la evolución del sistema en este rango? Lo que se hace es estimar ese tiempo tau, que lo podemos llamar tiempo de incubación, prorrogando, ¿no es cierto?, prorrogando linealmente hasta cortar, suponiendo que el comportamiento lineal del sistema vale hasta tiempo igual a 0, y entonces eso se define como tau. Entonces, bueno, el tiempo no es posible medirlo, ¿no es cierto? Entonces se calcula de esa manera. Y si uno supone que esa velocidad de crecimiento lineal y es constante, se puede demostrar que el volumen transformado en función del tiempo tiene esta expresión para t mayor que tau, y para t, dijimos, menor que tau, se supone que el sistema no crece, y que cuando empieza a crecer linealmente con el tiempo, pero eso es de vuelta una aproximación. Entonces podemos definir la frecuencia de nucleación, que va a ser el número de núcleos formados por unidad de tiempo dividido el volumen sin transformar. ¿Okay? Entonces, el número de núcleos formados en un intervalo de tiempo va a ser la frecuencia de nucleación por el volumen sin transformar y por la unidad de tiempo. Daría esta expresión: esta es la frecuencia de nucleación, este es el tiempo, la unidad de tiempo, y este es el volumen sin transformar. Ahora bien,
el volumen sin transformar es una cantidad que va variando en el tiempo, entonces es difícil de determinar. Y si yo aproximo, en vez de usar el volumen transformado, uso el volumen total, en realidad estoy sobreestimando el valor de núcleo formado por unidad de tiempo, porque esto es constante y yo lo que sé es que el volumen transformado va disminuyendo en función del tiempo. Entonces, bueno, si uno hace las cuentas y toma en consideración todas esas cosas que no vamos a hacer nosotros, se obtiene que el volumen transformado, la fracción transformada, tiene esta expresión. En función del tiempo, tiene esta expresión. Y esto se conoce como la ecuación de Johnson-Mell. Y acá hay algunos, un esquema de cómo puede ir variando la expresión, ¿no es cierto?, dependiendo de los valores de la frecuencia de nucleación I y G son iguales en esta expresión. Entonces, en general, una manera de expresar el comportamiento de un sistema que está evolucionando en una transformación es esta expresión que se conoce como la ecuación de Abrami, donde el exponente n depende del tipo de transformación que sea. Que en general se aplica, funciona bastante bien para transformaciones sólido-sólido, pero hay casos experimentales en los cuales la ecuación no ajusta bien. Entonces vamos a ver, hemos estado hablando sobre nucleación de nuevas fases, entonces vamos a hacer una descripción un poco más detallada de lo que es el fenómeno de la nucleación. Esto de nucleación, la información le he sacado del libro de Verhoeven. He seguido lo que dice ese libro en esta parte. Entonces tenemos, en principio, hay una gran división de los tipos de nucleación. Nucleación homogénea, el núcleo se forma en el volumen de la fase madre, y nucleación heterogénea, el nuevo cristal se forma en alguna inhomogeneidad de la fase madre. Alguna inhomogeneidad de la fase madre puede ser, por ejemplo, un borde de grano, puede ser impurezas, puede ser defectos, eso en el estado sólido. En el estado líquido, porque esta teoría de nucleación se aplica en cualquiera sea el sistema, puede ser el estado inicial, puede ser líquido, o puede ser sólido, o puede ser gaseoso, sigue siendo válido. En general nosotros vamos a ver este efecto aplicado a transformaciones líquido-sólido o sólido-sólido, pero sigue siendo válido. En el caso que tengamos un líquido, esas impurezas pueden ser esas inhomogeneidades pueden ser impurezas en el líquido, o a veces el crisol o el contenedor del líquido, las paredes del contenedor del líquido sirven de agente nucleante para la nucleación. Favorecen la nucleación, algunas imperfecciones favorecen la nucleación, y por eso es que a veces la solidificación en algunos lugares empieza por los bordes, o si ustedes tienen ganas de fijarse, un efecto de nucleación heterogénea es decir, una gaseosa o una gaseosa transparente, ¿no es cierto?, o una cerveza. Si ustedes miran el vaso, van a observar que aparecen, ¿no es cierto?, burbujas, que hay algunas burbujas aparecen dentro del volumen del líquido,
pero hay otras burbujas que salen de determinados lugares del vaso. ¿Está bien? Bueno, esa burbuja que se repite, que ese sitio que está de alguna manera emitiendo burbujas, generalmente son pequeños defectos en las paredes del vaso, pequeñas grietas que sirven como agente nucleante del dióxido de carbono, que es lo que nuclea, ¿no es cierto? La burbuja esa que sale es eso. Entonces, esas inhomogeneidades en el sistema son las que producen el efecto de nucleación de esa fase. Entonces, vamos a empezar describiendo cómo es la nucleación homogénea. Entonces, dijimos que en algún sistema, aunque esté en equilibrio, hay fluctuaciones, los sistemas no son tan quietos, sino que hay fluctuaciones, y entonces puede ser que aparezca un núcleo de tamaño R. Eso implica la generación de una superficie. ¿Está bien? Entonces, supongamos, caso más simple, que tenemos un líquido que está sobreenfriado. Lo tenemos sobreenfriado a una temperatura por debajo de la temperatura de equilibrio. Entonces, a una temperatura inferior a la temperatura de equilibrio, la curva de energía libre del sólido es menor que la curva de energía libre del líquido, con lo cual hay una fuerza impulsora para que el sistema evolucione. ¿Qué le impide a eso evolucionar? Bueno, entre otras cosas, es la fabricación de una superficie o de una superficie que es una energía positiva. Entonces la ganancia en volumen del sistema es el cambio, ¿no es cierto?, de energía libre en volumen entre los dos estados. Pero para lo cual tiene que fabricar una superficie, ¿no es cierto? Suponiendo que el núcleo que se forma es esférico, ¿no es cierto? Entonces el cambio de energía total que va a ocurrir va a ser el cambio en volumen, ¿no es cierto?, por el cambio entre la energía libre del sólido y del líquido, y la creación de una superficie que es una contribución positiva. Entonces, entre el balance de estas dos energías es lo que determina si el sistema va a evolucionar o no. Fíjense que al comienzo, para perturbaciones hasta este tamaño de R crítico, el sistema en realidad está aumentando su energía. ¿Está bien? Todos los núcleos que se crean, esto no es una cosa estática, sino acá hay un proceso de crecimiento y de crecimiento de los núcleos. Solamente cuando se pasa el radio crítico, el agregar nuevos núcleos, o sea, el hacer crecer R, es lo que va a hacer que baje la energía total. ¿Está bien? Porque la energía total es la suma del término de la energía superficial positiva y la ganancia de energía que es negativa. Como se imaginan, la forma de encontrar este máximo es derivar esto con respecto al tamaño, y entonces vamos a encontrar que va a haber un radio crítico a partir del cual que se agreguen nuevos átomos a ese radio va a hacer que la energía total disminuya, con lo cual el núcleo ese va a crecer, y eso va a ocurrir a un cambio de energía libre de este valor. ¿Está bien? Entonces, si calculamos la frecuencia de nucleación de este proceso, vamos a definir C sub n como el número de núcleos de tamaño crítico por unidad de volumen, sería la concentración de núcleos críticos, y de n a de t, o sea, el número de átomos que se mueven al núcleo. ¿Está bien? Entonces la frecuencia la vamos a definir como el producto de esas dos cantidades. La concentración de núcleos críticos y la velocidad con que nuevos átomos se van agregando a ese núcleo crítico. Y vamos a analizar cada uno por separado, cada uno de los términos por separado, y después nos vamos a fijar en el producto final.
Entonces, si yo tengo un núcleo crítico, voy a tener que, de vuelta, estos no son procesos estáticos ni unidireccionales. En algún estado, esto hay átomos que se incorporan al núcleo y átomos que dejan el núcleo. Entonces, por ahora, nosotros vamos a mirar solamente átomos que, para simplificar, que se incorporan al núcleo. Y entonces, para que los átomos se incorporen al núcleo, tiene que haber alguna energía de activación, ¿no es cierto? Los átomos tienen que cruzar alguna barrera, tener alguna movilidad, cruzar una barrera energética, y recién ahí entonces se va a producir la incorporación al núcleo, y donde va a adquirir este cambio de energía en volumen. Entonces, yo le tengo que dar, para que el átomo pase, le tengo que dar una cierta cantidad de energía delta G sub A. Si uno hace las cuentas, puede definir que la fracción de átomos líquidos con energía mayor que delta G sub A la puede escribir como E va a ser proporcional a este número. Entonces, si defino la frecuencia de vibración de un átomo en el líquido por nu, y ese número de átomos en el líquido rodeando a la interfaz del núcleo sólido, entonces la probabilidad que un átomo en el líquido esté vibrando hacia el sólido la llamo F, y A la probabilidad que no rebote. Entonces puedo definir un número P, que va a ser la probabilidad que un átomo esté vibrando hacia el sólido, y además la probabilidad que no rebote. Entonces, puedo definir que el número, ¿no es cierto?, el número de átomos que se van a incorporar al sólido va a ser proporcional a la fracción de átomos que tienen la energía como para pasar hacia el sólido, multiplicada por estas constantes. Entonces, por ahora pensemos que dn de t es proporcional a E a la menos delta G sub A sobre KT. Y habíamos visto antes que la concentración de vacancias, cuando vimos vacancias por allá al comienzo, la concentración de vacancias la podíamos escribir, ¿no es cierto?, como tenía esta expresión, donde esta era la energía de formación de vacancias. Entonces, en el mismo sentido, y además, si la dividimos por el volumen, podemos expresar esa concentración de vacancias como una concentración de vacancias en volumen dividido una cierta densidad. Si uno hace todo el análisis similar del proceso de nucleación, puede llegar a expresar, no lo vamos a hacer nosotros, vamos a poner el resultado nomás, que puedo expresar la concentración de núcleos de equilibrio proporcional a la energía. Fíjense ustedes, es una función de la energía libre crítica para la nucleación. Entonces, suponiendo que es la concentración de núcleo crítico y la de equilibrio, podemos utilizar entonces esta expresión. Entonces, resumiendo, tenemos por un lado que dn de t va a ser proporcional a E a la menos delta G sub A sobre KT, y que C sub n también va a ser proporcional a E a la menos delta G estrella sobre KT. Entonces, el producto, que habíamos dicho que la frecuencia de nucleación, que era lo que queríamos observar, que el producto de estas dos cantidades, acá yo he puesto el valor, si uno hace todas las cuentas, el valor que tiene K sub B
¿no es cierto? Y si hace las cuentas, uno encuentra que K sub B tiene esto, pero bueno, nosotros lo estoy poniendo por completitud para que sepa que se puede llegar a un número, pero no lo vamos a usar. Lo que queremos es analizar la influencia que tienen estas dos cantidades en la frecuencia de nucleación. Entonces, delta G sub A no depende fuertemente de la temperatura, y entonces el término E a la menos delta G sub A sobre KT tiene esta forma. O sea, es una función que crece con la temperatura. ¿Sabe? A medida que la temperatura es más alta, esta función es más alta. Y esto está relacionado con la movilidad de los átomos. ¿Está bien? La temperatura es más alta, los átomos son más movibles, tienen más energía, tienen más chance de saltar esa barrera de activación para pasar al estado sólido. Por el otro lado, el otro término, que involucra delta G estrella, bueno, gamma no depende mucho de la temperatura, pero se puede demostrar que este término sí depende de la temperatura y tiene esta forma, ¿está bien? Y en este caso el comportamiento es al revés. O sea, cuanto más me alejo de la temperatura de fusión o la temperatura de transformación, más aumenta la función. Y esto tiene que ver con la fuerza impulsora para la transformación, ¿está bien? O sea, tengo una función que crece cuando la temperatura crece y otra función que decrece cuando la temperatura crece. Y la frecuencia de nucleación es el producto de esas dos funciones, ¿está bien? Entonces, el delta G estrella está relacionada con la fuerza impulsora para la transformación. O sea, a medida que el sobreenfriamiento es mayor, hay mayor fuerza impulsora para producir la transformación, pero sin embargo, tengo menor movilidad en los átomos. Y cerca de la temperatura de transformación es al revés. Los átomos tienen gran movilidad, pero la fuerza impulsora es chica. Entonces, en el medio hay una temperatura en la cual se optimiza la velocidad de transformación. ¿También? Tenemos esta función y esta función y tenemos el producto. Entonces hay una temperatura en la cual el sistema evoluciona más rápidamente. Esa evolución del sistema es lo que se transforma en los diagramas TTT, que son temperatura, tiempo, transformación, que ustedes a lo mejor cuando vieron algo de acero lo han visto, ¿no es cierto? Acá tenemos, en el eje Y tenemos la temperatura y en el eje, en las abscisas tenemos el tiempo. Y esta curva en particular indica el inicio de la transformación. ¿Está bien? Quiere decir que si yo me paro, supongamos que sea una transformación sólido-sólido, ¿cierto? Si yo me paro a esta temperatura, me paro a esta temperatura, tengo que esperar todo este tiempo para que la transformación se inicie. Después hay otras curvas por acá que son similares, ya voy a mostrar una que sería el final de la transformación, ¿no es cierto? Entonces tengo que esperar hasta este tiempo para que la transformación empiece. En cambio, si yo me paro templo a esta temperatura, el tiempo de espera para que empiece la transformación es mucho menor. El punto es que si yo por ahí bajo mucho, ¿no es cierto? O sea, el delta T es muy grande, la movilidad se hace muy baja y entonces el sistema, aunque tenga una gran fuerza impulsora, no transforma a las estructuras de equilibrio y transforma en estructuras alternas. En particular, en el caso del acero, perdón, se me ha perdido, en el caso del acero, si yo templo a temperaturas muy bajas comparada con la temperatura de transformación,
justamente lo que ocurre es una transformación martensítica, que no es una estructura de equilibrio, ya, para tiempos geológicos, ¿no es cierto? Es una estructura, para tiempos humanos dura lo suficiente, pero no es una estructura de equilibrio. Se debe al hecho de que hay una gran fuerza impulsora, pero poca movilidad para la difusión. Y por lo tanto el sistema transforma de esa manera. Si en el caso del acero, si miramos esta transformación, que es una transformación eutectoide, ¿no es cierto? Son tres fases en equilibrio. Tenemos la fase austenita, y a esta temperatura está en equilibrio con la fase alfa, que es la ferrita, y con cementita, que está por acá atrás, la cementita, ¿está bien? Entonces es una transformación que ocurre a una temperatura, pero al ser una transformación sólido-sólido, yo puedo, por ejemplo, hago un recocido, uniformizo la composición a una temperatura por arriba de la transformación y después templo. Entonces, si templo, en el caso de templar del orden de 600 y pico de grados, ¿no es cierto? La evolución del sistema es, tengo toda una matriz de granos de austenita, y entonces a medida que va evolucionando, acá empieza a aparecer la perlita, y el sistema va evolucionando, y cuando llego por acá tengo todo perlita. Si templo, una cosa es templar acá, ¿no es cierto? O si yo templara un poco más abajo, entonces lo que va a ocurrir, bueno, primero va a aparecer antes, y por otro lado, al templar más abajo, la difusión es menor, ¿no es cierto? El coeficiente de difusión a temperatura más baja es más chico, y entonces el espaciado entre las laminitas de la perlita es más fino, porque al tener menor temperatura tengo menor capacidad para difusión. Entonces, a temperaturas más altas, las colonias, el espaciado entre la fase alfa y beta es más grande, y a medida que voy bajando la temperatura a la cual hago el recocido, las colonias esas son más finitas. Si me voy por debajo de una cierta temperatura, exactamente no me acuerdo dónde es, pero se ve que está por los 550, por ahí más o menos, ya no transformo a la estructura perlítica, sino que transformo a otra estructura que se llama vainita. ¿Está bien? Que tampoco es una estructura de equilibrio, pero es producto de la falta de difusión. Y se transformara por acá abajo, por acá abajo empiezan las martensitas, ¿está bien? Yo fíjense que este es un tiempo, esto es del orden, esto está en segundos, o sea que uno podría estimar más o menos, esto es una escala logarítmica, pero del orden del segundo para que comience la transformación. O sea que si yo templo y enfrío el sistema en menos de un segundo, puedo evitar la perlita y puedo producir la transformación martensítica. En cambio, si enfriara lentamente, si yo puedo pasar acá y, bueno, puedo obtener, digamos, perlita de diferente espaciado en función de la velocidad de enfriamiento.
nucleación, entonces, nucleación heterogénea. Hemos dicho que la nucleación heterogénea ocurre cuando existe un agente externo en el cual el núcleo empieza a crecer. Este agente externo puede ser impurezas o defectos en la superficie, alguna cosa de esa. Para el tratamiento de vuelta vamos a suponer que lo que se forma es un núcleo esférico. Entonces, supongamos que esto es líquido, que la fase alfa es líquida por un problema de simplicidad, y acá el balance de tensiones, ¿no es cierto? Este balance de tensiones viene dada por esta ecuación, ¿no es cierto? Gamma alfa pared, ¿no es cierto? Es gamma beta pared más gamma alfa beta por el coseno de delta. Entonces, ¿qué cambia cuando aparece un núcleo sobre la pared? Fíjense, entonces, ¿qué cosas nuevas me aparecen? Me aparece un área, ¿no es cierto?, entre el núcleo y la fase vieja, o sea, un núcleo, tengo un núcleo cuya interfaz es alfa beta, entonces tengo el área esta, el núcleo ese, la interfaz esa, por la energía superficial alfa beta, y además estoy creando ahora acá una superficie entre beta y la pared que antes no tenía, ¿está bien? Por la energía superficial beta, la pared. ¿Y qué desaparece? Bueno, desaparece la superficie alfa pared, que ahora ha sido reemplazada por la superficie beta pared. ¿Está bien? Entonces, si uno define ese coseno delta y piensa que esa superficie entre beta y la pared es un disco, esta es la superficie de un disco, y hace un poquito de cuentas, no vamos a seguir todos los detalles, puedo llegar a escribir, además, si pongo el volumen, si yo asumo que esto es una esfera, este sería el casquete de una esfera. Bueno, haciendo las cuentas, se puede escribir el volumen de esa esfera de esta manera, ¿está bien? Donde este es radio alfa beta multiplicado por este factor. Entonces, de vuelta, el cambio de energía libre total del sistema va a ser el cambio en volumen, como antes, más el cambio en la superficie. Fíjense que con esta cuenta lo que uno hace es llevar a poner todo en función de alfa beta, me independizo de la pared, todo está puesto en función, ¿no es cierto?, de la interacción entre las dos fases. Bueno, si uno trabaja un poco, ¿no es cierto?, opera esto, llega a esta expresión. Y si se acuerdan, esto es lo mismo que tenemos para la nucleación homogénea. ¿Está bien? Fíjense, esto es una esfera, este es el volumen de la esfera y este es el cambio de energía libre en volumen, y esto es la superficie de la esfera por la energía superficial modulada por este factor. ¿Está bien? O sea que lo que hemos obtenido es que la barrera crítica de nucleación, ¿cierto?, en el caso de la nucleación heterogénea, es la energía crítica homogénea multiplicada por un factor que ya vamos a ver que es siempre menor que 1. Con lo cual
al sistema, entonces por eso que siempre le conviene nuclear, a un sistema siempre le conviene nuclear heterogéneamente que homogéneamente. Fíjense también que el radio de curvatura crítico para el sistema es el mismo que en el caso de la nucleación homogénea. ¿Sí? Entonces, uno puede pensar como ya tengo construido parte del... Con este poquito de... Si fuera nucleación homogénea, yo necesito todo este núcleo. En cambio, con nucleación heterogénea, con este poquito de material, ya tengo el radio crítico. Fíjense que el radio es este radio. ¿Está bien? Entonces, por eso la nucleación heterogénea se produce antes que la nucleación homogénea, porque con menos cantidad de material incorporado a la nueva fase, alcanzo la condición crítica para la nucleación. Entonces, bueno, esto es lo que acabamos de encontrar, ¿no es cierto? Y entonces, como hemos dicho, el término entre paréntesis varía entre 0 y 1, dependiendo cuando el ángulo varía entre 0 y 180. Entonces, además, entonces la nucleación heterogénea siempre es menor, el cambio de energía libre para la nucleación heterogénea es siempre menor que para la homogénea. Entonces, si yo pongo R, que viene acá, ¿no es cierto? Este R, el R crítico, en función del seno de delta, fíjense que a medida que delta tiende a 0, o sea que hay una situación de mojado, el ángulo, bueno, acá está como tita, ¿no? Pero el ángulo delta tiende a 0, este radio crítico tiende a 0, o sea, disminuye o desaparece la barrera de nucleación. Con lo cual quiere decir que dependiendo la interacción entre el nuevo núcleo y la impureza o lo que sea, esa barrera de nucleación puede realmente tender a 0 y entonces la nucleación es muy rápida. A medida que el ángulo delta va creciendo, la interacción entre la pared y el nuevo núcleo de alguna manera va disminuyendo, y para el caso extremo en que delta es igual a 180 sería el caso de no mojado, o sea, también en ese caso la pared no interviene en la nucleación. Este término se hace igual a 1. Y en ese caso, que esté o no esté la pared, no influye en el proceso de nucleación. Si en el caso de nucleación de estado sólido, ¿está bien? En el caso de nucleación de estado sólido, valen las mismas consideraciones, pero ahora tenemos un término elástico que tenemos que tener en cuenta, además del término superficial. El punto es que para acomodar, ¿no es cierto? En el caso del líquido no hay problema. Un nuevo núcleo no genera tensiones dentro dentro de la fase líquida. Si yo tengo una fase sólida, al nuclear un nuevo elemento puede tener tamaño diferente, entonces se crean tensiones y esas tensiones elásticas conspiran para la nucleación. Entonces esas tensiones elásticas también saben ser una contribución positiva, con lo cual disminuye, ¿no es cierto?, la contribución volumétrica al cambio de fase. Entonces, el radio crítico en el caso de una nucleación sólido-sólido tiene esta expresión, donde como el cambio de energía libre químico, si no hubiera, ¿no es cierto?, si no hubiera problemas de tensiones, esto sería 0 y esto es lo que habíamos encontrado antes. Entonces, pero ahora
este valor está disminuido, con lo cual el radio crítico ahora crece. ¿Está bien? Entonces es más difícil generar un núcleo nuevo si hay problemas de tensiones involucradas en la nucleación, y lo mismo con el delta G crítico, que también se ve afectado, también resulta más grande, ¿cierto? Porque ahora al cambio de energía libre químico le tengo que sustraer la contribución de las tensiones en el sólido. Bueno, y esto se ve reflejado en los casos de precipitación de solubilidad. Por ejemplo, cuando yo tengo una fase sólida, tengo un material disuelto en una fase sólida, templo a un campo de dos fases y quiero ver la evolución del sistema en ese campo. Un segundito, un segundo. No, bueno. Perdón. Bueno, vamos a suspender acá, seguimos mañana. ¿Me escuchan? ¿Alguno? ¿Está bien? Seguimos mañana entonces. Profe, una consulta. ¿Va a haber algún momentito en alguna clase en donde muestren la resolución del parcial, cómo se resolvía? Los que me consultaron, si alguno tiene duda de cómo se resolvió, consúltenlo o cómo le fue a ustedes en particular. Pídanle a Rubén y a Sebastián. Ellos les van a contestar las dudas que tengan. Si ustedes le preguntan en qué se equivocaron o si quieren ver el parcial, pueden acomodar con ellos para que ellos les muestren el parcial y en qué se han equivocado. ¿Está bien? Bueno, gracias. Bueno, listo. Entonces nos vemos mañana. Chao, profe. Chao, profe.